Vamos al mensaje de esta tarde y vayan a sus Biblias, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 22. Libro de Ezequiel, capítulo número 22. Leemos a versículo 29 al versículo número 31. Y les pido que apaguen su teléfono, lo pongan en silencio durante el tiempo de la enseñanza y que eviten levantarse de su lugar a menos que sea muy necesario. Ezequiel, capítulo número 22, verso 29 al verso número 31. Dice la Escritura: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El versículo número 30 de Ezequiel 22, algunos han mencionado y han dicho que es el versículo más triste o de los más tristes que pudiera haber en la Biblia. Yo, hermanos, pienso de manera personal que el más triste es Apocalipsis 21-22, donde dice: el que no se halló escrito en el libro de la vida, 20-22, fue lanzado al lago de fuego. Pero este es uno de los pasajes también más tristes que podemos encontrar en la Biblia. Dice el versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, es Jehová quien está hablando, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es triste esto que estamos viendo. Dios desde los cielos estaba buscando un solo hombre que se parara en el nombre de Jehová. Un solo varón que en la tierra de Israel dijese: Señor, yo en tu nombre me pararé y defenderé tu causa y estaré buscando tu rostro, y no importa que haya tantos hombres pecadores, que haya tanta idolatría, que haya tanta maldad, yo te seguiré. Yo hablaré a mis hijos y decidiré honrar y glorificar tu nombre con mi vida y con la de mi familia. Y dice la Biblia que un solo hombre buscaba a Dios para no destruir la tierra, como pasó, recuerdan, con Sodoma y Gomorra. En esa ocasión Dios le dice a Abraham: si hubiese por lo menos 10 hombres, no destruiría Sodoma y Gomorra. Y vemos que el único hombre que había fue Lot y su familia. Pero en este caso Dios está diciendo: yo busco un solo hombre en la tierra de Israel que me temiese, que me buscase, para que yo no destruyera la tierra de Israel, y no lo hallé. Es triste admitirlo, pero hermanos, en nuestra sociedad la mayoría de las personas de nuestro día a día están sumidas en el alcoholismo, en la drogadicción, y la mayoría de aquellos que están metidos en estos vicios tristemente son varones. Así como la mayoría de la gente que está sumida en violencia, como bandas, peleas, robos, secuestros, homicidios. La mayoría de la gente que causa disturbios, manifestaciones, protestas en las calles. La mayoría de la gente que está llenando las cárceles, una proporción muy alta, son hombres. Las mujeres no están exentas. Pero la mayoría de la gente que está inmiscuida en esta maldad son varones. La mayoría de la gente que sube a robar hoy día en el transporte público son varones. Sí, hay algunas mujeres que han llegado a subirse, pero la mayoría, los asaltantes, son varones. Los que matan son varones en su mayoría. Los que están repletando las cárceles son varones. Los que están mayormente en alcohol, en drogas, en perversidad, son varones. Aunque repito, hoy día, tanto hombres como mujeres están ya en pecado, la mayoría de los que abundan son varones.
Hay muchos hogares presididos por una mujer, porque el varón se ha quedado atrás y ha dejado de hacerse cargo de los hijos. ¿Cuántas familias divididas hay hoy día? ¿Cuántas familias donde la mamá tuvo que tomar la batuta y le hizo de papá y de mamá? Porque el varón abandonó la familia, porque el varón no se hizo responsable, porque el varón decidió no seguir esa responsabilidad de criar, educar y de proveer para los hijos. En nuestra iglesia tenemos familias donde está mamá y mamá hace papel de papá también, porque el varón se deslindó de su responsabilidad y no está proveyendo para su familia. La mayoría de las personas adictas a los vicios, a prácticas inmorales, son varones. Los lugares de perdición, los centros de prostitución, está repleto de varones. Mayormente la gente que ofrece sus servicios sexuales son mujeres, porque son más los varones los que están metidos en inmoralidad. Sí, también ya hay algunos hombres que ofrecen sus servicios, pero son más los varones que están inmiscuidos en inmoralidad, en pornografía. Muchas personas son esclavas del trabajo, mujeres esclavizadas, mujeres en contra de su voluntad, siendo obligadas a vender sus cuerpos a varones. La mayoría de los que caen en perversidad, en la pederastía, que no es más que el abuso sexual hacia los niños, está repleta de varones. Varones tocando a niños, varones cayendo en inmoralidad por este pecado. La mayoría de los que están metidos en esto son varones. La inmoralidad. Muchas personas están incluso en dinero, en ambición, haciendo apuestas o perdiendo su dinero por la ambición. Son varones. Desafortunadamente parecería que los campos negativos de la inmoralidad, de la perversidad y del pecado está mayormente repleto por los varones. Cosas degradantes en las que mayormente los varones llevamos la ventaja con respecto al sexo opuesto. Y en las cosas que no convienen, de las cosas que sí convienen, como las cosas de Dios, son más las mujeres que están buscando. Tristemente es más la mujer la que quiere estar en la iglesia. Es más la mujer la que invita a los hijos: acércate a Dios, hijo, lee tu Biblia, hijo, ora, hijo, ve a la actividad juvenil, hijo. Muchas veces, muchos jóvenes llegamos a ir a las actividades porque fue mamá la que nos impulsaba, fue mamá la que nos llevaba, fue mamá la que nos animaba a estar metidos en las actividades de la iglesia o de varones, de jóvenes, perdón. Nos ocupamos los varones más de las cosas de perdición. Nos ocupamos más los varones, batallamos más los varones con pecado, con mundanalidad, con carnalidad. Muchos varones se justifican diciendo: es que tengo que ir a trabajar con tal de no estar en la iglesia el día domingo. Es que tengo que ir a ganarme la papa para proveer, con tal de no estar aprendiendo de las cosas de Dios, con tal de no estar escuchando la exhortación que a ellos les va a ayudar ese día, y decidieron quedarse en casa, o decidieron poner el pretexto de ir a trabajar y de perderse la bendición. Son más las mujeres las que tienen tiempo para salir a trabajar, para servir en la iglesia, para compartir el evangelio, porque el varón no tiene tiempo. Cuando la mujer tiene que criar, educar, dar de comer, lavar, planchar y atender al marido cuando llega de trabajar, porque se supone que el marido es el que no tiene tiempo. Parecería simple por las estadísticas que el sexo masculino tal vez ha sido creado para dar más problemas en este mundo que la mujer. Porque los varones hemos abusado en muchos sentidos y en muchas áreas, aún de la mujer, tanto física como verbal. Muchos varones han embarazado a mujeres y las han dejado morir solas. Otros varones se han enseñoreado de ellas, tratándolas como esclavas.
tratándolas como una cosa inferior, no dejando que se superen. Venimos de un país mayormente machista, un país donde el varón es el que decidía lo que hacía la mujer, y muchos varones decían, aquí la mujer está nada más para criar hijos y para educar a los hijos y nada más. ¿Cuántos venimos de familias donde el varón no estaba de acuerdo que las hijas estudiaran, que se superaran? No, ¿para qué van a estudiar una carrera? ¿Para qué van a estudiar si nada más van a casarse y van a tener hijos? Muchos venimos de familias donde se pensaba así, y se sigue pensando aún hoy día. No dejando que se superen, aprovechándose de su mayor fuerza física para causar daño a las personas que tienen más cerca, que puede ser su esposa o sus hijas. Se ha confundido la hombría con el machismo, la prepotencia con ser dictador o abusador, cuando la realidad es diferente. Aparentemente nuestra sociedad no tiene un concepto claro de lo que es ser verdaderamente un hombre de Dios. Estamos poco enterados de los planes de Dios para nuestras vidas. Repito, se ha confundido la hombría con el machismo, con la prepotencia, porque estamos en deuda con Dios, porque no sabemos y no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y lo cierto es que estas cosas importantes, que se supone son las cosas espirituales, no nos interesa tanto como las cosas del mundo. Decimos, no tengo tiempo de ir a la iglesia, pero ni siquiera tienen tiempo para arrodillarse y decir, Dios, dame tiempo para ir a la iglesia. Dios, cambia mis tiempos, dame un trabajo donde yo pueda congregarme, dame un trabajo donde yo pueda servir, dame un trabajo donde pueda pasar más tiempo con mi familia, donde pueda ser un ejemplo para servir a Dios. Ponemos el pretexto de que no encuentro trabajo, no hay tiempo, no hay oportunidad, pero yo te aseguro que si tuviéramos la fe y la dedicación, Dios pondría el tiempo. Porque Dios es el Dios de todo lo imposible. Dios puede abrir las ventanas de los cielos y puede cambiar tus tiempos para que puedas estar sirviendo a Dios. Decididos a ser hombres de Dios. Es el tema de este mensaje. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que tengas control absoluto de mis palabras, de mis acciones y mis actitudes. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Toma control, te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, podemos poner infinidad de pretextos para no estar metidos o involucrados en las cosas de Dios. Hace años, cuando estaba estudiando el colegio bíblico, estaba en mi último año y recuerdo que el pastor me dijo, hermano, tienes que tomar todas las materias si te quieres graduar este año. Ya no dejes pasar más años. Yo te pido que tomes todas las materias. Eso implicaba que yo tenía que estar lunes y miércoles de 5 a 10 de la noche. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Hoy día no hay trabajos en los que yo pueda salir temprano y pueda estar a las 5 de la tarde aquí en la iglesia para comenzar mis actividades. Trabajo de rolar turnos no voy a poder, porque no quiero dejar los ministerios, decía yo. No puedo y no quiero encontrar un trabajo de rolar porque me van a hacer trabajar fines de semana. Necesito un trabajo donde pueda salir temprano, lunes y miércoles, y no trabaje fines de semana, y de alguna manera pueda continuar en los ministerios. Parecería imposible. ¿Qué hice entonces? Empecé a orar. Empecé a pedir al Señor, Dios, abre las ventanas de los cielos, pon los medios, pon algo para que yo pueda encontrar un trabajo en el cual pueda estar en el instituto, pueda estar en los ministerios y no deje de congregarme los domingos. Oh Dios, yo sé que tú puedes, yo creo que tú puedes darlo, y empecé a orar, hermanos. Me hablaron de algunos trabajos, tuve que rechazarlos. Y un trabajo donde me hablaron y me ofrecieron el trabajo, me convenía, era aquí en Tlalnepantla. Era un trabajo del área de lo que yo había estudiado, yo podría desarrollarme un poquito más, podría yo aprender un poquito más. Y me dijeron, el trabajo es de lunes a viernes, de 9 a 6. Y yo dije,
todo me gusta, pero no podré aceptar el trabajo. ¿Por qué? Ya le empecé a decir, bueno, soy cristiano, estoy estudiando el colegio, necesito lunes y miércoles salir temprano para poder estudiar. Resulta que uno de los patrones también era cristiano. Y él me decía, ¿te estás preparando? Sí. Mira, tú te ves confiable, te ves una persona que vas a responder. Te propongo lo siguiente, lunes y miércoles te dejo salir a las 4 de la tarde, pero los demás días vas a salir a las 7. ¿Lo aceptas? Está bien. Y así fue. Ellos me hicieron la propuesta, me hicieron el cambio de horario de salir a las 4 de la tarde, lunes y miércoles, y martes, jueves y viernes saldría a las 7. Y me decían, tú tienes que quedarte más tiempo si es necesario, martes, jueves y viernes. Que me mandaban hasta Coyoacán, me mandaban a Tlalpan, me mandaban allá por Miscuac, andaba lejos. Había ocasiones, hermanos, en que a las 3:30 de la tarde yo tenía que regresar, porque una ocasión me mandaron hasta por allá por Mixquic, Xochimilco. 3 horas me hacía de camino. A las 3 de la tarde un día tuve que salir y llegué tarde al instituto. Y no podía más que faltar 2 veces. Si no me daban de baja, me daban cuello. Gracias a Dios no quedé mal en mi trabajo. Pude terminar mis clases de instituto y pude cumplir como trabajador. ¿Quién hizo la diferencia? Dios. Pero muchas veces tú no tienes la fe de pedir eso a Dios y de creer que Dios es capaz de darte un trabajo en el cual puedas servir a Él. ¿Cuál es la diferencia? El corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto a ser de bendición, tú vas a orar a Dios y Dios te lo va a dar, porque Él conoce tu corazón. Dice la Biblia que Dios pesa los corazones. Dios pesa el corazón y Dios sabe si en tu corazón tienes el deseo de querer ser de bendición en tu familia, en tu iglesia, con los tuyos, de poder involucrarte con tal de ser de mayor bendición. Pero si en tu corazón no te importa primeramente las cosas de Dios, vas a poner un montón de pretextos para no estar donde Dios quiere que estés. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás poniendo como prioridad en tu vida? ¿Tu familia? ¿Las cosas de Dios o tu trabajo? ¿Tu beneficio económico? ¿Tu beneficio material? ¿O tus pretextos para tal vez no ser ese varón que Dios quiere que seas? Hemos cambiado las prioridades y ponemos en primer lugar las cosas físicas y en segundo lugar las cosas espirituales. Cuando dice la Biblia claramente en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y lo has visto en Mateo 6:20 muchas veces. El problema es que no lo creemos, no confiamos, no esperamos. Obviamente tiene uno que estar dispuesto a renunciar a ciertos privilegios. Para yo aceptar ese trabajo, renuncié a otros trabajos que eran un poquito mejor pagados. Pero yo estuve dispuesto a hacer ese sacrificio y, ¿sabes? Dios se encargó de suplir mis gastos y mis necesidades. Dios se encargó de proveerme y dar un poquito más. Porque Dios honra a los que le honran. Si tú estás dispuesto a honrar a Dios con tu vida, Dios te va a honrar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo y en todo lo que tú hagas. Porque no hay hombre en este mundo que honre a Dios y deje de ser honrado por Dios en cuanto a sus necesidades. Ponemos en primer lugar las cosas materiales, las cosas físicas, y en segundo lugar, o tercero o cuarto, las cosas espirituales. Preferimos buscar todo lo que podemos quedar bien con el mundo, en lugar de asistir a la iglesia, en lugar de orar, en lugar de leer la Biblia, en lugar de compartir con nuestros hijos los principios espirituales de la palabra de Dios. Oh, perdóname, hijo, es que no tengo tiempo. Perdóname, hijo, es que regreso muy tarde de trabajar, regreso muy cansado y no tengo tiempo para orar contigo, no tengo tiempo para leer la Biblia contigo, no tengo tiempo para pasar con mi familia.
Porque ¿qué le vamos a hacer? Pues así nos tocó vivir, así nos tocó el trabajo, así es la sociedad. Hermano, te olvidas que tienes un Dios que todo lo puede. Te olvidas que tienes un Dios que puede abrir las ventanas de los cielos y cambiar la mente y el corazón de toda la gente para beneficiarte tú de ello. Te olvidas que tienes de tu lado al Creador de los cielos y de la tierra, al dador de las leyes de este mundo, al que dio la vida a tu patrón, al que dio la vida a la gente que te ha contratado, al que te proveyó el trabajo y que te lo puede quitar. Te olvidas de cuál es el Dios al que tú oras, al que tú buscas. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a hacer un pequeño sacrificio con tal de tener una gran bendición en la familia. Pero para esto fuimos creados como varones, para traer más problemas en lugar de ser de más bendición. Tristemente, podemos decir que hay familias que están aquí no gracias al varón, sino gracias a la mujer que ha estado macheteando, orando, animando, jalando aún al varón. Cuando Dios responsabilizó al varón, no a la mujer, de tomar esa prioridad, de tomar esa iniciativa de traer a la familia a la casa de Dios. Porque hemos cambiado las prioridades. ¿Por qué es la mujer la que se entrega más, la que está más dispuesta a servir que el varón? ¿Acaso el objetivo de nuestra vida es ese nada más? ¿Acaso Dios no tendrá un mejor plan para nuestras vidas? ¿O nos hemos equivocado de rumbo? En ese texto de Ezequiel 22:30, Dios está diciéndonos claramente que estaba buscando hombres fieles, hombres que hicieran lo correcto, hombres que intercediesen por su familia y por su pueblo a favor de Dios. Pero tristemente dice la Biblia, no lo hallé. Si Dios empezara a buscar en tu familia, ¿hallaría un varón dispuesto? Si Dios empezara a buscar de entre tu apellido, ¿hallaría un varón dispuesto a ser de bendición, a servir? ¿O hallaría puros pretextos? ¿O hallaría puras situaciones? Ay, Señor, no tengo tiempo. Ay, Señor, es bien cansado. No, que vayan mis hijos. No, hermano, Dios no está responsabilizando a los hijos por la familia, sino al varón, a la cabeza, al que debe de poner primeramente el ejemplo, aún a los hijos, para que sean de bendición a este mundo. Esta frase tan triste y desoladora era cierta. Hubo momentos en la historia del pueblo de Israel en que se notó una escasez espiritual en los hombres de Dios. Y hoy día no es la excepción. Hoy día hay una escasez tan grande de hombres de Dios. Hay una escasez que se nota, se percibe. La ausencia de hombres de valor se alcanza a ver que no están dispuestos a pagar el precio de servir a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Estamos teniendo ese mismo problema en iglesias bíblicas. Pocos hombres comprometidos realmente con servir a Dios fielmente. La búsqueda de nuestro Dios sigue siendo la misma. Él quiere encontrar hombres y mujeres de fe que le sirvan, pero en ocasiones no los hay en ninguna parte. Son contados con los dedos de la mano a veces. No las mujeres, los varones que están dispuestos a ser de bendición. Porque están sumamente ocupados en un sinnúmero de actividades, quedando bien con el mundo, que no tienen tiempo para Dios. Y muévelos de ahí, y muévelos de ese pensar, y muévelos de ese corazón. No hay tiempo, no hay manera. Uno puede decir, es que yo he orado, y Dios no me ha respondido. ¿Cómo está tu corazón?
Mira, Dios responde en base al corazón. Pones pretextos, pones condiciones, te quejas, murmuras y quieres que Dios te bendiga. No estás dispuesto a hacer un pequeño sacrificio y a seguir, aún a pesar de la situación que a veces Dios permite en tu vida, para probar tu corazón. ¿Sabes? Hay ocasiones en que uno tiene que dar el primer paso y esperar por fe que Dios responda. ¿Por qué no responde? Porque Dios conoce tu corazón y Dios sabe qué hay en tu corazón. Y Dios sabe que en tu corazón luego vas a murmurar como lo hizo Aarón, como lo hizo María. Cuando algo no parezca, luego se van a desanimar, van a tirar la toalla y van a regresar para atrás. Es una de las razones por las cuales a veces Dios no responde. Porque Dios sabe que estamos condicionándolo. Porque Dios sabe que en cuanto nos vaya bien, luego regresaremos. O cuando haya alguna prueba, nos desanimaremos y no continuaremos adelante. Estudiamos, hermano, la historia de hombres que tuvieron éxito en la vida ministerial. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a sacrificar? Un misionero llamado Hudson Taylor, que fue a China, por 7 años no tuvo una sola alma salva. 7 años. Y él siguió adelante. Por 7 años la gente no creía en él. Por 7 años la gente lo rechazaba. ¿Cuántas veces él pensó en regresar porque no vio un solo resultado positivo en China? Después de 7 años tuvo su primer chino bautizado. Cuenta la historia que después de este hombre, cientos y cientos de misioneros entraron a China por la fe de un hombre que se mantuvo fiel en el momento de adversidad. No estoy diciendo que no va a haber pruebas. No estoy diciendo que no va a haber dificultades, las va a haber. Pero ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás esperando? ¿En quién te estás golpeando o volcando para saber que es de Dios seguir adelante? Dios examina nuestros corazones y está examinando nuestras iglesias en la búsqueda de hombres fieles, pero a veces el resultado no es muy alentador. Porque en lugar de encontrar hombres fieles, el Señor encuentra mujeres fieles. A pesar de sus muchas actividades en la casa, con los hijos, encuentra incluso niños que le alaben con el corazón. Pero no varones, porque están ocupados. Hermanos, no debemos de seguir siendo indiferentes como varones a este llamado de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto y Él espera encontrar varones levantándose firmes por su familia, que amen al Señor, que sirvan al Señor, que eduquen y críen a sus hijos en sujeción al Señor. ¿Dónde prefieres que te encuentre Dios cuando venga por ti? ¿Sirviendo en la iglesia o en el mundo, en el pecado? ¿En dónde quieres que Dios te encuentre? ¿En dónde quieres que Cristo te encuentre si Él viene? Si Él viene hoy, pues a lo mejor te va a encontrar en la iglesia. Pero si viene un día que tú pudieras estar sirviendo, un día que pudieras estar pasando con tu familia, incluso un domingo, que tú pudieras estar aquí y no estás aquí, cuán avergonzados estaríamos delante del Señor. No podemos seguir siendo indiferentes a esa necesidad, a perder esa oportunidad de ser de bendición, a cumplir el plan por el cual Dios te creó. Hermano, pregúntale a Dios, ¿cuál es tu plan para mi vida? Antes de hacer planes para tu vida, pregúntale a Dios si ese plan Dios lo tiene para ti y tu familia. Aparentemente te puede ir bien laboral, económica y materialmente, pero si no estás en el centro de la voluntad de Dios, espiritualmente hablando, no te va a ir bien. Y podrás preguntarte el día de mañana, ¿por qué mi hijo no quiere saber de Dios si desde niño yo lo traía a la iglesia? ¿Por qué mi hija se fue con ese vago si desde niña la traía a la iglesia? Porque tal vez nunca le preguntaste a Dios si ese era el plan de Dios para tu familia. Porque tal vez nunca indagaste si Dios quería que estuvieses en ese trabajo, en ese ambiente, en ese estilo de vida. Tú puedes decir, pero desde niño yo mandaba a mis hijos, desde niña yo mandaba a mi hija. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé?
Tal vez dejaste de orar por sus corazones. Tal vez no quisiste obedecer a la voz de Dios cuando Él te decía, sírveme, conságrate, renuncia a ese trabajo que no te trae nada bueno, renuncia a ese ambiente, renuncia a esas amistades, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, empieza a servirme como un ejemplo a tu familia. Y no lo quisiste hacer, porque todo estaba bien, porque todo estaba en paz. Porque los hijos obedecían, porque la esposa se sujetaba. Pero te olvidas que algún día tus hijos van a crecer. Algún día tus hijos van a ser adolescentes y adultos. Y ahí te vas a dar cuenta de la realidad, de en dónde realmente estaban sus corazones. En lo material, en lo económico, en lo mundano, en las amistades de allá afuera, en los vicios y no en las cosas de Dios. Nos preguntaremos por qué hay familias que se dividen si estaban en la iglesia. ¿Por qué hay familias que terminan destruidas? ¿Por qué hay hijos que terminan en el mundo si nos traía la iglesia desde niñitos? Te podría contar de tantas historias de niñitos que desde cuna estuvieron aquí y ahora como jóvenes y adultos ya no están aquí. Que hasta los 10, 11, 12, 13 años los traían a la iglesia y ahora están en el mundo. Porque no es garantía de porque traes a tus hijos a la escuelita bíblica, que porque tienes a tus hijos en una escuela cristiana, eso no es garantía de que vas a tener éxito con tus hijos el día de mañana. Porque tal vez no estás en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué no pasa nada malo ahora? Porque Dios es paciente. Porque está esperando que te caiga el 20. Está esperando que te des cuenta de que tal vez no estás en la voluntad de Dios y recompongas el camino cuando es todavía tiempo de recomponer el camino. Oh, hermano, hermana, es bien triste el contar historias y el saber historias de gente que estuvo y que ahora no está, que ahora está en pecado, que ahora está lejos de la voluntad de Dios, porque tal vez los padres no tuvieron el discernimiento, el ejemplo, la disposición o la enseñanza firme en sus vidas y en sus corazones. Y ahora están pagando un precio muy alto por no haber sido enseñados con firmeza a temer a Dios y a servir a Dios con el corazón. Se dieron por bien servidos porque veían a sus hijos aquí en la iglesia. Ya pensaban que estaban del otro lado. Gente que ganaba almas, que visitaba y que ahora está ya en el mundo. Porque el diablo se robó sus corazones y se los llevó al mundo. Hermano, no es garantía porque estamos ahorita aquí sentados que el día de mañana todo será color de rosa. El diablo va a esperar a que te confíes. El diablo va a esperar a que te relajes, a que dejes de orar, a que dejes de leer tu Biblia para atacar al corazón de tus hijos, para atacar al corazón de tu esposa, para atacar a tu propio corazón. El diablo está esperando que te distraigas, está esperando que te voltees, que dejes de velar, para que lances su dardo y destruya tu vida, la de tu familia, tu matrimonio y la de tus hijos. Y qué triste, generaciones se están perdiendo. Generaciones que uno decía, wow, qué hermano, qué hijos. Y los nietos se fueron al mundo. Wow, qué hermano se entrega. Y los hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios. Como lo veíamos la semana pasada con Samuel. Un buen varón, pero sus hijos no querían saber nada de Dios. Hoy día estamos con ese mismo problema. Hay una carencia de hombres de Dios. No podemos seguir siendo indiferentes a la voz de Dios que te dice, renuncia a este estilo de vida, cambia tu manera de pensar, preocúpate más por tus hijos, trabaja más con tu matrimonio, sé fiel a la iglesia, sé fiel en servir, comienza a ganar almas ya, comienza a predicar el evangelio, comienza a vivir con temor a Dios. Enseña a tus hijos, ora por tus hijos. No pienses que porque los mira, hijo, porque no tiene de otra. Pero si por él fuera, se quedaría viendo la televisión cuantas veces se lo permitieras.
sin poder fuera, se quedaría en el celular. Y cuando crezcan, lo van a sacar más a relucir. A Dios le ha placido siempre tener dentro de su soberanía a hombres para usarlos para su obra. Usar instrumentos humanos para realizar sus propósitos divinos. Él siempre ha escogido personas para realizar sus planes. Y lo más interesante es que la mayoría de esos instrumentos han sido varones. Dios usó a Noé, no a su esposa, para construir el arca, sin menospreciar y sin hacer menos a su esposa, para salvar a las personas del diluvio. Dios usó a Abraham para formar una nación que fuese su pueblo, de la cual vendría el Mesías. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios usó a profetas, varones en el Antiguo Testamento para anunciar a su pueblo su palabra. Dios usó a Juan el Bautista para poder preparar el camino para el Mesías. Dios usó al apóstol Pedro en el día de Pentecostés para que se levantara y más de 3,000 personas fueran salvas, o 5,000 personas cuando Cristo hizo los milagros. Dios usó al apóstol Pablo para extender el cristianismo en todo el mundo antiguo conocido en ese entonces, y así podemos dejar ejemplo tras ejemplo. Dios usó a Daniel, a José, a David, a Samuel, varones dispuestos, varones deseosos, varones obedientes, varones humillados por la obra de Dios, a favor de sus familias. Gracias a Dios por las hermanas, gracias a Dios por las mujeres que Dios ha usado. Pero en la Biblia vemos tal vez un 90% del material humano que Dios usó fueron varones. Sin menospreciar y hacer menos a la mujer que ha sido de gran bendición, para que muchos tal vez de nosotros estemos en pie y estemos en la iglesia. Así que hoy día no podemos ni siquiera pensar que la manera de trabajar de Dios ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento y el mismo Dios al cual tú adoras y oras y tratas de honrar. Dios a la fecha sigue buscando varones para usarlos grandemente como instrumentos en sus benditas manos. No podemos ni debemos de ignorar lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras y suponer que hoy día Dios ha cambiado de parecer, Dios ha cambiado de actitud, Dios ha cambiado de estrategia, con tanta necesidad que hay en este mundo. No es que hoy día Dios ya no esté llamando a varones, Dios sigue llamándolos. El detalle es que quienes están escuchando son más las mujeres y no los varones. Los que están abriendo más su oído y que tienen más disposición, incluso son niños. Mejor los niños están dispuestos a salir, a regalar, a predicar, que los padres. Pero ¿sabes? Esos niños van a crecer y van a ver el ejemplo y van a decir ya no más. Eso lo hacía cuando era niño. Pero ya no, porque me da pena. ¿Y por qué te da pena? Porque no veo un ejemplo en mi familia. Porque no veo un ejemplo en papá, en abuelo, en el hermano, en el líder, y a poder servir a Dios. Las familias se están derrumbando y las iglesias también por falta de hombres de Dios. Y la verdad es que muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad son simplemente porque el hombre ha hecho a un lado su responsabilidad de tomar control en su familia. ¿Cuánta delincuencia hay hoy día por hombres que dejaron de lado su responsabilidad? ¿Cuántos delincuentes hay en las cárceles por hombres que abandonaron a sus familias y dejaron el paquete a la mujer para que le hiciera de papá, para que le hiciera de mamá, para que proveyera, para que lavara? Y ya no atienden a los hijos que están en la calle todo el día porque la mamá se tiene que ir a trabajar, porque el papá, bien, gracias.
¿Cuánta delincuencia pudiéramos evitar al día de hoy si varones se pusieran las pilas y estorbaran a sus hijos cuando sus hijos andan en pecado? ¿Cuántos varones están siendo juzgados en sus familias porque no tuvieron el valor, como Elí no tuvo el valor de estorbar a sus hijos y decir: estás en pecado, hijo, estás en pecado, hija, primeramente está Dios, y si tú no honras a Dios con el dolor de mi corazón, ahí está la puerta. Prefieren honrar a sus hijos, solapar a sus hijos, aceptar a sus hijos que están en pecado, que honrar y glorificar al Dios Santo. Y por eso les pasa lo que les pasa. Y por eso sufren lo que sufren. Y por eso hay enfermedades. Y por eso hay desgracias en la familia. Y por eso hay divorcios. Y por eso hay tanta división. Porque no se está honrando a Dios con nuestras vidas y nuestras familias. Porque preferimos dar la preferencia a nuestros hijos, a nuestras esposas que andan en pecado, que andan en rebeldía, en lugar de dar prioridad al Dios Santo que te dice: hónrame y te honraré. Preferimos honrar al mundo, preferimos honrar a los hijos, preferimos honrar nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, en lugar de honrar al Dios de los cielos. Y no nos preguntemos después por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué no puedes sanar? ¿Por qué no puedes curarte de tus enfermedades? ¿Será que estás dejando de honrar a Dios con tu vida? ¿Será que no estás honrando y no estás estorbando a tus hijos? ¿Será que no estás poniendo a Dios realmente en primer lugar? El hecho de que tú y yo estemos aquí en la iglesia no quiere decir que realmente Dios esté en primer lugar en nuestras vidas, sino lo que hacemos y lo que permitimos allá afuera, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. ¿En dónde estamos poniendo nuestras prioridades? No preguntemos y no cuestionemos: ay, ¿por qué Dios me pruebas tanto? Ay, son pruebas de fe. ¿Tú piensas que realmente todo lo que pasa en tu vida son meramente pruebas de fe? ¿No te has puesto a pensar que a veces es la disciplina de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios? Y tú sabes que sí, Dios castiga a sus hijos. Y lo hemos visto en la Biblia. El problema es que mientras no recompongas el camino, el castigo de Dios seguirá en tu vida. Y seguirás padeciendo. Y seguirás viviendo al ahí se va. Y seguirás viviendo estirando el gasto porque no te alcanza. Y porque no tienes y no tienes y no hay prosperidad y no hay de repente cierta abundancia. ¿Por qué será? Hermanos, yo he podido experimentar en carne propia el que no siempre Dios te va a querer no va a querer que estés viviendo siempre con necesidad, a menos que sea esta tal vez el plan para tu vida. Hermanos, Dios puede y quiere prosperar y bendecir a sus hijos aún más allá de lo que muchas veces tenemos. Pero estamos ahí estirando, apenas se alcanza, y no vemos la mano de Dios bendecir todavía más. ¿Por qué será? Vivimos nada más con las necesidades básicas suplidas. Y de repente Dios da un poquito más. Y de repente Dios como que suple, pero no alcanzamos a recibir esas miles de bendiciones que Dios quiere darnos. Las familias derrumbándose, las iglesias derrumbándose, los ministerios derrumbándose, porque no vemos hombres de Dios que nos paremos firmes por el nombre de Dios, que paguen un precio por cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. El tiempo de los jueces, hermanos, fue un tiempo difícil, un tiempo de crisis, y vemos que hubo un ejemplo claro de falta de liderazgo varonil. Hubo ocasiones en que Dios veía y buscaba y no encontraba hombres. En una ocasión Dios usó a una mujer llamada Débora para sacar sus planes adelante, pero Dios quería usar a Barak. Y ahora vamos a Jueces capítulo 4. Jueces capítulo número 4. Versículo 1.
Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Había una mujer que era Débora, profetisa, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios le dice a Débora: háblale a Barak y dile que él va a ir y va a liberar a mi pueblo en mi nombre. Y le dice Barak: sí, voy a ir, pero vete conmigo porque yo tengo miedo. Vete conmigo porque pues Dios está contigo, y qué tal si me derrotan. ¿Qué hizo Barak? Dudó. No tuvo el valor y la confianza de que Dios lo estaba llamando a servir. Y dice Débora: sí, voy a ir contigo, pero la gloria no la vas a llevar tú, sino una mujer. Porque no creíste, no confiaste y no quisiste obedecer a la voz de Dios. Y dice la historia que quien mata a Sísara fue una mujer que lo escondió. Le pone un cincel y se lo clava en la cabeza. Y no fue Barak el que se llevó la gloria de haber derrotado a Sísara. Fue la mujer que lo recibe en su casa. Porque no hubo un varón en ese entonces dispuesto a confiar y a levantarse en el nombre de Dios. Mira, Dios quería honrar a Barak. Dios quería que Barak fuese reconocido como el libertador en el nombre de Jehová del pueblo de Israel. Dios quiso honrar a Barak, pero Barak no honró a Dios, dudó. Y así hay muchos hombres que dudan de la voluntad de Dios. Dudan de lo que Dios quiere para sus vidas. Y Dios dijo: está bien, no quieres recibir la honra, se la va a llevar una mujer. Y tú te vas a quedar con las ganas de haber sido recibido con gloria, con panderos tal vez, por haber sido usado para derrotar a Sísara. Dios quiere usar a los varones, pero no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Estamos siendo como Barak, ponemos pretextos, hacemos como que Dios no nos está llamando, dejamos la carga en manos de las mujeres, dejamos que ellas tomen la batuta de la educación de los hijos, dejamos que ellas sean las que enseñen los principios espirituales en el hogar, que ellas sean las que digan: vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, vamos a la iglesia. Dejamos que ellas sean las que tomen la iniciativa en las iglesias, que ellas sean las que sirvan, porque son las que tienen tiempo. Yo no tengo tiempo, yo vengo bien cansado. O sea que ellas no se cansan, son de hule seguramente, o de algún otro metal, o algún otro material que no se cansan. Que ellas sean las que asistan a la iglesia, que ellas sean las que nos aventajen en las cosas espirituales, porque no queremos ser líderes. Un estudio que se hizo algunos años dice lo siguiente: el estudio indica claramente que la relación con el papá es un factor crucial en la salud de los hijos, el desarrollo y la felicidad del niño. No significa esto que la mamá no sea importante. No obstante, se subraya el hecho de que en la mayoría de los casos, mamá está en su puesto, cumpliendo con su obligación, cuidando de sus hijos, hablando a sus hijos, acompañando a sus hijos.
En consecuencia, parecería que los hijos han llegado a dar por hecho que la mamá está a su disposición porque es cariñosa, es comunicativa y los acepta. Pero el papá entra en el juego de la oferta y la demanda. Y en muchos casos el padre es menos accesible que la mamá y está menos involucrado con sus hijos, y eso afecta el corazón, el desarrollo, la salud y la felicidad de los hijos, porque incluso es menos comunicativo. Y esto es un estudio que se hizo, hermanos, entre familias. Cómo la participación o la poca participación de los padres dentro del hogar sí afecta a la vida espiritual, a la vida física, a la vida mental, a la vida de felicidad del hijo. Porque estamos dejando nuestros puestos, estamos abandonando nuestros puestos como padres, como esposos, en la iglesia, en la familia, en la obra de Dios. Estamos dejando nuestra responsabilidad de ser líderes. Y eso está causándonos tantos problemas. Me atrevería a decir cuántos problemas hay en la familia por causa del varón. Cuántas divisiones hay en el corazón de nuestros hijos por culpa del varón. Por culpa del varón que no tuvo el liderazgo, la hombría, no el machismo, la hombría de levantarse firme por el Señor y poner en primer lugar al Señor, aunque a los hijos les doliera en algún momento. Decía una enseñanza que me comentaba mi esposa, de una esposa de pastor, decía: yo tengo que tratar a veces duro con mis hijos. Y a veces mis hijos me ven con ojos de pistola. Y a veces mis hijos me ven con ¿por qué eres una madre tan mala? Decía la hermana, pero no me importa. Porque sé que eso va a formar carácter en mis hijos. Porque yo sé que viene mañana cuando sean adultos, sean padres, sean esposos, me van a decir gracias mamá. Porque tuviste firmeza conmigo en ciertos momentos en mi vida de joven. Gracias mamá porque pude aprender de ti, de tu carácter. Y decía la mamá, yo no quiero criar mandilones. Yo no quiero criar hijos que estén ahí tras de las faldas de mamá, o estén ahí buscando a mamá para que mamá les solape sus pecados. Prefiero que me odien ahorita, un tiempo, pero después no tener responsabilidad del pecado de mis hijos el día de mañana. Y así también varones, solapando el pecado de sus hijos, echándole la culpa a la sociedad, a los hermanos, a todo mundo, menos a sus hijos, ignorando que también tu hijo, tu hija tiene un corazón perverso, malvado, inclinado al pecado, así como el tuyo y como el mío. Todos, no importa que ganen muchas almas, no importa que haya estado metido en la iglesia, es un hombre, es una mujer pecadora, un hombre pecador. Y todos somos inclinados a la maldad si dejamos de velar por nuestra vida espiritual. Todos, incluyéndome. Es que deja de pensar que tu bebé es un bebé inocente. Un bebito que no hace mal a nadie, que ha hecho muchas cosas buenas, qué bendición. Pero no olvides que sigue teniendo un corazón perverso, un corazón malvado, un corazón inclinado al pecado, por el cual tienes que seguir orando y seguir tratando fuertemente si no quieres que el mundo, que el diablo te lo coma. Cuida de tu familia, sométete al llamado de Dios, sé obediente a Dios en todo momento. Si Dios está hablando en tu vida, oye la voz de Dios y obedece a Dios primeramente. Te quejas de que tu esposa no se somete a tu autoridad. ¿Por qué será? ¿Será que no tienes autoridad realmente? ¿Será que no tienes ese liderazgo? Y por eso tu esposa te da vueltas. Y te responde y te dice y te hace y deshace. ¿Cómo está tu autoridad?
delante de Dios. 1 Corintios capítulo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está, mujer, ya ves, dice que yo soy tu cabeza, obedece, pero no sabe ser cabeza. Dice un pastor, eres cabezón en lugar de cabeza. Y por eso tu esposa no se sujeta a la cabeza. Nomás se trata de decir, ahí dice la Biblia y tú debes de obedecer porque Dios lo manda. Aprende a ser líder. Aprende a ser autoridad con la autoridad que Dios te da. Seamos obedientes. ¿Sabes que una manera en que Dios va a trabajar en el corazón de tu esposa es, primeramente, varón, sométete a Dios? Mira, automáticamente Dios va a trabajar en el corazón de tu esposa. No vas a tener que hacer nada. Sométete a Dios, obedece a Dios, sirve a Dios, ama a Dios, y aunque eso implique que tengas que enfrentar aún a tus propios hijos, y verás cómo tu esposa te va a respetar. Es bien triste oír hermanas de años que no respetan a sus esposos, que les hablan bien golpeado, les hablan como si fueran sus hijos, los tratan como sus hijos. ¿Por qué será? Eso no es normal. Años tienen conocer de Dios y no saben someterse a su autoridad. Han ganado almas, han servido, han estado en clase, han estado en cuna y no saben respetar la autoridad que Dios les ha puesto. Porque tal vez el varón no ha sabido ganarse esa autoridad. No estoy eximiendo a la mujer, no estoy justificando la rebeldía que a veces una mujer puede tener en su matrimonio, pero por algo ha de ser. Dicen, cuando el río suena, es porque agua lleva. Exigimos autoridad, aprende a ser una autoridad, cuida de tu familia. ¿Cómo vas a impactar las futuras generaciones si no estamos siendo un ejemplo en nuestra familia? No estamos gobernando nuestra casa, no estamos amando a nuestras esposas, cuidando de nuestros hijos. Las familias se están desintegrando por falta de un liderazgo firme del varón. ¿Cómo podemos impactar con el Evangelio de Cristo? Somos llamados a ser líderes en nuestra iglesia. La mía sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Se necesitan hombres de valor que se comprometan a servir a Dios. Hombres llamados a trabajar en la obra de Dios. Vamos a Hechos 13. Un texto más y terminamos. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí yo veo varones comprometidos, varones dispuestos, no varones poniendo pretextos o quejándose, no varones hablando mal de sus familias o de sus esposas o de sus hijos. No menciona mujeres dispuestas a servir, aunque las había. Aquí por lo menos podemos leer 5, 6, 7 varones sirviendo. Hay ministerios que solamente el varón puede desarrollar, porque Dios le creó para fungir en ese ministerio. Somos llamados a trabajar en la obra de Dios. Esta pandemia se ha llevado a muchos pastores al cielo. Nos hemos enterado de pastores que han muerto, misioneros que han muerto. Y sabes, esas iglesias están quedando sin pastor. Y mi pregunta es, ¿habrá un varón que se levante para tomar el liderazgo en esa familia, en esa iglesia?
Habrá un hombre que diga, Señor, te llevaste a mi pastor, pero aquí estoy yo. Y no porque sea alguien, pero si Dios me llama, habrá alguien que se levante a seguir y continuar anunciando su obra, trabajando. Mira, por la gracia de Dios, hemos tenido más ministerios. Tenemos 2 misiones, tal vez una tercera misión en algún futuro. Aparte de la iglesia, las rutas. Y hay otros ministerios que Dios ha puesto en mi corazón anunciar y desarrollar. Pero para poder fungir en cada ministerio se requieren varones dispuestos a trabajar, a servir. Muchas veces le he dicho a mi esposa, oh, cómo quisiera que crecieran las misiones, crecieran más las rutas. Y gracias a Dios por hermanos que están trabajando. Pero cuánto más se pudiera hacer si hubiese más gente dispuesta, más varones dispuestos, obedientes, sacrificiales, a hacerse tesoros en el cielo y a traer almas a los pies de Cristo. Hemos sido llamados para servir en la obra de Dios. Ser hombre en toda la extensión de la palabra es ser un hombre de Dios. El hombre de Dios son aquellos que van a cambiar el rumbo de esta sociedad. Son los que pueden impactar en las familias. Son los que pueden impactar en la iglesia del Señor Jesucristo. Definitivamente Dios tiene un ministerio para cada hombre y cada mujer dispuesto a servir. Un trabajo en la obra de Dios es lo que sobra. La pregunta es si tú tienes el carácter para ser ese hombre de Dios. Si estás dispuesto a comprometerte con tu Salvador y serle fiel a Dios en todo lo que Él te pide. 1 Timoteo 6, y terminamos con este texto. A ser un varón que esté dispuesto a estorbar, a pararse por el nombre de Dios en su familia y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y mi esposa, yo y mis criados, yo y todos los que estén en mi casa serviremos a Jehová. Algunos varones no pueden decir eso porque no tienen la autoridad en su familia para hacerlo. No tienen el liderazgo para guiar y decidir servir a Dios con todos los que están en su familia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, sigue las cosas buenas, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre, pelea por la buena vida cristiana. Pelea por la buena batalla de la fe, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu iglesia, pelea por servir a Dios. ¿Podremos ser llamados hombres de Dios? ¿O seremos llamados hombres mundanos? Hombres del mundo, hombres de allá afuera, y no hombres de Dios. Seamos verdaderos hombres, fieles, íntegros delante de Dios, obedientes, dispuestos, sacrificiales. Seamos hombres de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, damos gracias por esta tu palabra. Damos gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, tu palabra a veces es dura,
Pero es lo que necesitamos para entender, para regresar al camino, para que nos caiga el 20, para que nos demos cuenta de cuánto tiempo hemos desperdiciado por titubear, por dudar, por rebelarnos, por seguir el pecado, por seguir el mundo, por tener más temor del hombre que tener temor de ti, por tener más temor de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros patrones, que tener temor de ti, por dudar que tú no eres capaz de proveer y de darnos un trabajo en el cual podamos servirte, en el cual podamos estar consagrados, por no estar dispuestos a renunciar a ciertos privilegios, por no estar dispuestos a hacer ciertos sacrificios, con tal de tener grandes bendiciones espirituales en nuestra familia, en nuestros hijos. Perdónanos, oh Dios, porque pensamos que por estar en la iglesia, automáticamente nuestros hijos estarán en la iglesia toda la vida. Porque pensamos que porque les traemos desde cuna, ellos crecerán amándote. Porque ellos nunca, tristemente nunca, verán un ejemplo de servicio en su papá o en su mamá, y algún día crecerán y tristemente se rebelarán, como tantas historias que conocemos. Perdónanos, oh Dios, que tenemos la mente tan corta, el discernimiento tan corto, y nos confiamos de que todo va a estar bien el día de mañana. Ayúdanos, oh Dios, a ser varones de Dios, a levantarnos firmes por tu nombre, a clamar a ti, y aunque nos duela nuestro corazón, ponerte en primer lugar, aunque implique enfrentar aún a nuestra propia familia, que no andan bien en tus caminos. Perdónanos, Señor, y muéstranos la razón de las pruebas en nuestra vida. Disciplina, castigo, la razón, Señor. Danos de tu gracia y de tu bendición. A la luz de tu Espíritu Santo dejo ese tiempo de invitación. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Habrá alguien que dirá: pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. Yo no tengo la certeza de que al morir mi alma irá a la gloria. No sé qué será de mi alma cuando muera. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. No tengo la seguridad de ir al cielo al morir. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Nadie está mirando. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Pueden bajar su mano aquellos que han levantado su mano. Nadie está mirando. Quiero cambiar la pregunta. Principalmente, varón, ¿por qué no te decides ser ya un varón de Dios a partir del día de hoy? ¿Por qué no te decides a recomponer el camino mientras haya vida y esperanza? No eches todo por la borda. Todavía Dios sigue haciendo milagros. Todavía Dios puede cambiar y transformar corazones. Todavía Dios puede restaurar vidas. Porque todavía ese Dios al que tú sirves es un Dios que todo lo puede. Hermana, cría a tus hijos para amar y servir a Dios. No los consientas para que sean unos baquetones. Sé firme con tus hijos. Sé firme con ellos. Enséñales temor a Dios. No dejes que se los coma el mundo el día de mañana. Varón, sé un ejemplo a tus hijos.
siguiendo más las tendencias de este mundo, los pecados de este mundo. Tristemente, no quieren venir a la iglesia, no quieren saber de Dios, ponen pretextos, porque tal vez tú como varón no has sido firme en poner un alto a sus deseos, a sus pecados. Tristemente, los padres son los primeros en recibir el juicio de Dios por el pecado de los hijos. Y si no estudia la vida de él, ¿qué vas a hacer? Dios te va a pedir cuentas de tu familia y de tus hijos. Dios te va a llamar a cuentas. Hermana, estás orando por tu esposo, te estás sometiendo a su autoridad, lo estás respetando. Y ni te extrañe por qué te pasa lo que te pasa, por qué sufres, por qué padeces, por qué te enfermas. Puestos de pie, con ojos cerrados, con cabeza inclinada. Vamos a escuchar el piano. Yo te invito a hacer un altar, un negocio con Dios. Ven al frente, trae a Dios tu causa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tu futuro. Ponte a cuentas con Dios. Confiesa delante de Dios que lo que pensabas estaba bien, realmente no es garantía. Varón, ¿cuántas veces Dios te ha hablado tu vida y sigues revelándote a su voz, poniendo pretextos, deteniendo las bendiciones que Dios quiere traer a tu vida? Ven al frente. Consagra tu familia a la obra de Dios. Sé el primero en hacerlo. Pon el ejemplo a tus hijos. Pon el ejemplo a tu familia, a tu esposa. Confía en el Dios de los imposibles. Él puede hacer un milagro. Él puede hacerlo.
Bendito Dios, gracias Señor por tu Espíritu Santo, por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Oh, Señor, yo pido que hables a cada corazón, principalmente con los varones. Tú tratas, Señor, si has de tratar duramente, con el amor con que lo haces, hazlo. Haz lo que tengas que hacer, Padre, para despertar corazones, para levantar siervos, para levantar líderes que apacienten tu pueblo, tu obra, para levantar generaciones que te amen, generaciones que te sirvan, por aquellos varones que decididamente querrán ser hombres de Dios. Oh Padre, hay una gran carencia de hombres de Dios, hay una gran necesidad de varones de Dios. Tú lo sabes más que nada, más que nadie. Yo te ruego que trates duramente, que trates con amor, pero también con justicia y misericordia, hasta que entendamos el llamamiento que tienes para con este tu pueblo. No desampares, oh Dios, tu pueblo de varones. No desampares, oh Señor, estas generaciones de líderes que en estos últimos tiempos se levanten firmes y que te amen, que te sirvan, que se consagren y dejen de poner pretextos, y dejen de quejarse, y dejen de murmurar, y dejen de estar decidiendo ser rebeldes a tu voz. Padre bendito, levanta más varones, levanta hermanas que sigan también sirviendo. Gracias por las hermanas que han continuado, que han luchado, que se han esforzado, que han jalado a sus familias, que han orado. Pero es tiempo de que los varones nos levantemos y seamos esos líderes que esperas seamos, por amor a tu nombre, por amor a tu obra. Levanta jóvenes, jóvenes que ven ese ejemplo, jóvenes que decidan no seguir tal vez el mal ejemplo de papá o de mamá, y que sean también futuros líderes en la iglesia, en tu obra. Alabamos y bendecimos tu nombre, por siempre y para siempre. Te ruego que trates con los corazones, conforme a tu Espíritu Santo lo disponga. Trata también con las señoritas, para que ellas busquen varones, líderes, y no busquen jóvenes irresponsables, jóvenes que no te amen, sino que las mismas señoritas amen tu obra y oren por un varón que te ame, por amor a tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, te damos gracias. Te lo pedimos todo. Amén.